bandera, si alguno la mancilla le parto Radio Universidad. La cultura universal. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! Atendiendo temas con especialistas para la prevención de la salud mental, de la juventud y la vejez, con la producción de la maestra Jennifer López y la conducción de Adalid Villegas, esto es En Proapa la entrevista por el 89.5 FM. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amable auditorio de Radio Universidad? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa En Proapa, la entrevista. Antes de dar inicio con la emisión del día de hoy, reciba usted, Radio Escucha, un muy cordial saludo de nuestra productora, la maestra Jennifer López. Estamos en Radio Universidad por el 89.5 de FM. En los controles técnicos nos apoya Marta Vargas. Muchas gracias, Marta. Yo soy Adalid Villegas y este jueves 12 de septiembre del 2024 para mí es un gusto estar con usted. Recuerden que también nos pueden escuchar en las plataformas de internet en radio.uac.mx y en Facebook Live en Radio UAQ 89.5 FM. El teléfono de la radio universitaria es el 442-192-1293. Comuníquese con nosotros, estaremos dando oportuna lectura a su participación. En recepción, nos acompaña Lupita Guerrero. Gracias, Lupita, por tu ayuda siempre. Damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Esmeralda Mesa Feregrino, coordinadora de seguimiento de egresados UAC. Bienvenida, maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, un gusto como siempre el poder acercarnos a este amable auditorio que nos apoyan todos los días aquí a través de Radio UAC. Muchas gracias, maestra. Y el día de hoy estaremos desarrollando el tema ¿qué necesito para hacer un testamento? Enseguida daré lectura a una pequeña semblanza de nuestra invitada para posteriormente comenzar con el diálogo y la reflexión. Maestra María Esmeralda Mesa Feregrino es egresada del doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho, maestra en Derecho, especialista en Derecho Notarial y licenciada por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente, coordinadora de seguimiento de egresados en la misma universidad. Fue comisionada de Asuntos Jurídicos, así como encargada de la Unidad de Transparencia en Supahuac, coordinadora general del Campus Cadereyta de la Universidad Autónoma de Querétaro, coordinadora académica de la licenciatura en Derecho del Campus Cadereyta UAC, jefa de ventanilla única y encargada de mejora regulatoria en la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro, abogada auxiliar en la Notaría Pública número 1 de la demarcación notarial de Cadereyta de Montes, Querétaro. Pues, maestra, es un honor tenerla el día de hoy aquí con nosotros y justamente en el marco de esta conmemoración, ¿no?, del mes de septiembre, que se ha denominado el mes del testamento. ¿Qué es el testamento, maestra? El testamento es la disposición jurídica testamentaria que tiene los alcances para poder cualquier persona en pleno uso de sus facultades, tanto legales como mentales, de definir o de determinar qué es lo que suceda con sus bienes, con su masa hereditaria, una vez que esta persona fallece. Es decir, a quién le quiero dejar mis bienes, claro, de manera universal, por así decirlo, o incluso también suscribir legados. ¿A qué me refiero con esto? Con que tengo determinado número de bienes y entonces no voy a nombrar herederos universales, sino que a cada quien le voy a dejar expresamente qué es lo que le corresponde una vez que yo fallezca. Ok, y justamente hay dos palabras que es una cultura testamentaria. ¿Tenemos en México esta cultura, maestra? Pues yo creo que es un tema generacional que tenemos que ir incentivando precisamente a lo largo de nuestro tránsito por todas las instituciones, pero sobre todo también, y lo escuchamos año con año en el mes de septiembre, las campañas publicitarias en radio, en televisión, en las diferentes plataformas digitales, donde nos dicen septiembre, mes del testamento,
ve y haz tu testamento y no heredes problemas, qué sé yo, ¿no? Un sinnúmero de eslogans que precisamente pretenden generar esta cultura testamentaria, en evitar precisamente problemas incluso de carácter familiar, porque eso es lo que regularmente sucede, ¿no? Y más cuando de por medio hay bienes. Al final de cuentas, yo siempre diré, cuando hay patrimonio de por medio, pues surgen hasta parientes que uno ni conocía, ¿no? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí es lo más recomendable el suscribir testamento. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No es que si no hay testamento ya se pierden los bienes de la persona que falleció. Simple y sencillamente, entonces ahora tendremos que abrir lo que se denomina una sucesión intestamentaria o legítima. ¿Y a qué se refiere? Pues toda vez que no dejó disposición testamentaria, no dijo qué quería que se hiciera con sus bienes a su fallecimiento, pues se tiene que tramitar todo esto ante el juez competente. Cabe precisar que cuando haya acuerdo entre los posibles sucesores, también en nuestra entidad ya está regulado el que se puedan seguir juicios sucesorios intestamentarios de manera extrajudicial ante fedatario público, es decir, ante el notario o notaria que nosotros decidamos. Y en su experiencia como maestra, son más, o sea, sí hay personas que ejercen, o sea, que sí se preocupan por dejar un testamento, o son más las personas, digamos, que lo tienen sin cuidado. En las últimas décadas yo puedo precisar que sí se ha ido generando un incremento en esta cultura testamentaria, y normalmente eso lo observamos, digo mala o tristemente, cuando ya la persona se ha dado cuenta en su círculo familiar o en su círculo social cercano que la falta de un testamento genera muchos conflictos de carácter familiar. Claro. Entonces dicen, no, a ver, mejor voy a dejar esto claro. Ok, ¿y cuál es la importancia de tener un testamento? La importancia de tener un testamento es la certeza jurídica que yo, a título personal, tengo de cómo quiero que se distribuyan mis bienes a mi muerte. Sí, decía una frase, no sé, es mi voz después de que yo ya no estoy, es como mi voluntad. Y de hecho eso es lo que siempre, sí, incluso en la redacción de los propios testamentos, ¿no? Palabras más, palabras menos, dependiendo la redacción de cada uno de los fedatarios, pero dice que comparece la persona de nombre fulano o fulana de tal, obviamente se le leen todas las consecuencias legales, todo lo que implica el suscribir el testamento, pero dice quién viene a determinar su última y deliberada voluntad. Claro. Y de repente cuando escuchemos su última y deliberada voluntad, surgen muchas interrogantes. Porque hay quienes te dicen, no, es que no me quiero morir, ¿para qué voy a un testamento? No, pues yo creo que nadie sobre la faz de la tierra nos queremos morir. Pero es una realidad, nadie tenemos nada asegurado. Claro. Entonces, más bien es una cultura de previsión. Claro. Y por otro lado también surge ahí otra interrogante. El hecho de, es que ya tengo un testamento de hace muchos años, pero después de eso tuve más hijos. ¿Qué pasa entonces? Claro. Justamente al ser tu última y deliberada voluntad, puedes suscribir un testamento las veces que sea preciso, las veces que sea tu voluntad. O incluso hay quien dice, es que a mí me había dejado en un testamento y después resulta que hubo otro. Pues sí, ¿a cuál tenemos que darle atención en el momento de la sucesión, de abrir la sucesión? Ya sea de manera ante la autoridad jurisdiccional competente o ante fedatario público. Pues a la última y deliberada, es decir, al último testamento que dejó. Y si antes tenía 3, si tenía 5, no importa cuál es el que prevalece con efectos legales, el último. Claro. Maestra, ¿quién puede hacer un testamento? ¿A partir de qué edad se puede hacer un testamento? Pues de entrada algo curioso, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Tenemos, de manera general pudiéramos decir quien sea, sí, pero pues obviamente sabemos que debe tener capacidad legal para contratar y obligarse, es decir, un menor de edad no va a ir a dictar una disposición testamentaria. Y que tenga bienes. No, claro, bueno, esa es una condición básica, pero incluso